Yo quiero saber cómo Quiero actúa. saber en qué consiste el programa. Quiero saber, pero yo quiero saber cómo actúa. Quiero saber en qué consiste el programa. Quiero saber, Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Y quien va a responder esta noche es Alejandro Gaviria. Él es el ministro de Salud y Protección Social de nuestro país, con quien hablaremos sobre qué trae el Acuerdo Final de Paz para la salud de todos los colombianos. Ministro, muy buenas noches y para mí es un placer que haya vuelto aquí al programa El Gobierno Responde. Buenas noches, Karen, a usted y a todos los televidentes. Muy contento de estar aquí acompañándolos y respondiendo las inquietudes de los colombianos. Muy bien, sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-099-9969. No olviden la siguiente información, que el texto completo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera está disponible para la consulta de manera fácil y gratuita a través de la página web www.acuerdodepaz.gov.co, y también pueden utilizar Twitter para conocer todos los detalles o hacer preguntas del acuerdo en las siguientes cuentas oficiales del Gobierno Nacional: @comisionadopaz y @equipopaz.gov. Y ministro, como usted vino aquí fue a responder todas esas Pueden preguntas. preguntar lo que quieran, ¿no? Claro que Entonces sí. reiteramos lo que quieran. Sí, señor, todas esas preguntas que tienen los colombianos. Aquí tenemos la primera pregunta que la envía María Delgado desde las calles de nuestro país. Quisiera saber de qué manera el sistema de salud se beneficiará con el sistema de la paz. Bien, ministro. María Delgado desde las calles de Colombia pregunta de qué manera el sistema de salud se va a ver beneficiado con la firma de la paz. ¿Qué le podemos decir a esta televidente? Bueno, una pregunta muy interesante que nos remite a esta conexión entre paz y salud. Antes de especificar cómo se va a ver beneficiado el sistema de salud, yo quisiera ir un poco más allá, y es cómo se va a ver beneficiada la salud de los colombianos. Sí. Y presentarles a los televidentes algunas cifras importantes de las brechas que hoy en día existen en nuestro país. Usted sabe, Karen, que en indicadores como mortalidad materna, o sea, las madres que mueren un mes después de haber nacido sus hijos, o mortalidad infantil, existe entre las regiones con conflicto y el resto del país una gran diferencia. Por ejemplo, en mortalidad materna es mayor el 58% en las regiones de conflicto, y en mortalidad infantil mayor un 24%. Lo que va a hacer la paz es que va a cerrar esas brechas. La gente va a dejar de morirse, nuestros niños y nuestras madres van a dejar de morirse en las zonas de conflicto. En algunos trastornos mentales, en particular depresión, esos trastornos son entre 5 y 6 veces mayores en las víctimas del conflicto que en el resto de la población. La paz nos tiene que traer mayor salud mental para los colombianos, mayor bienestar en últimas. Y en eso nos va a servir de manera automática. La buena noticia es que con los acuerdos también tendremos medidas de política pública que nos van a seguir mejorando el actuar del sistema de salud en el territorio. Y yo quisiera mencionar rápidamente 4 de los aspectos específicos que traen los acuerdos sobre salud. El primero tiene que ver con un Plan Nacional de Salud Rural, para que el sistema de salud llegue a muchas partes de nuestro país, sobre todo las zonas más apartadas y dispersas donde nunca ha estado. Tendremos oportunidad más adelante de especificar en qué consiste ese Plan Nacional de Salud Rural. El segundo tiene que ver con la garantía al derecho a la alimentación, que es una actividad intersectorial, pero también el Estado tiene que llegar a resolver esos problemas de desnutrición infantil que han sido noticia en los últimos meses en nuestro país. El tercero, algo que le interesa a los padres de familia. El acuerdo también contiene el desarrollo de un plan nacional para disminuir el consumo problemático de sustancias psicoactivas, que también ha sido una preocupación preponderante de todos los colombianos. Y por último, yo creo que también vale la pena señalar que el plan también tiene, los acuerdos también contemplan la rehabilitación psicosocial, en particular para las víctimas del conflicto y para los reincorporados o desmovilizados. Muy bien, ministro, durante todo el programa vamos a ir, como usted lo decía, desarrollando punto a punto, pero mire, ya comienza la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde. Pero Karen, me deja ser sintético entonces para resumir los puntos. Plan Nacional de Salud Rural, vamos a llegar a zonas apartadas donde no estaba. Vamos a atacar los problemas de desnutrición, todo eso está contenido en los acuerdos. Tercer elemento, sustancias psicoactivas, disminuir ese consumo problemático.
que aqueja muchas regiones de nuestro país, Sí. y atención psicosocial a las víctimas del conflicto y a los reincorporados. Muy bien, como le decía, ya poco a poco vamos a ir desarrollando estos puntos, pero ya comienza la participación ciudadana y las llamadas de nuestros televidentes y saludamos a esta hora de la noche a Anthony Mejía, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Anthony, buenas noches y adelante. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas noches. Quisiera preguntar, la semana pasada estaba el doctor Alan Jara. Quería de pronto preguntar que yo soy uno de los integrantes de las OPB. Hay varias OPB que estamos metidos en el enrutamiento para las viviendas. El doctor Alan Jara se comprometió a entregarnos la indemnización a finales de agosto. Íbamos 15 de septiembre y todavía no nos han respondido. Y fuera de eso, también la cuestión de estamos necesitando para la vivienda, que no se ha reportado tampoco, que necesitamos por ahí 36 salarios mínimos, que ellos se han comprometido y no han cumplido. Muy bien, ahí tenemos a Anthony Mejía, ministro, que tiene una inquietud más que todo con el tema de la unidad de restitución de víctimas, ¿no? De víctimas, sí, Sí. de víctimas de conflicto para un tema de, creo que, unas Vivienda. compensaciones económicas y vivienda. Yo creo que lo que nosotros podemos hacer es, por el interno, conseguir los datos de Anthony Mejía y dar una respuesta particular a su inquietud, que en este caso está por fuera de las responsabilidades del Ministerio de Salud. Yo creo que hay que decirlo así claramente. Pero, Anthony, le transmitiremos su inquietud con todo respeto al doctor Alan Jara. Claro es que sí. Continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y ahora saludamos a Luis Alberto Jaramillo, quien se encuentra en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Luis Alberto, adelante con su pregunta. Buenas noches. Luis Alberto. ¿Sí? ¿Me escucho? Oh, claro que sí, aquí lo escuchamos. Adelante con su pregunta. Muy buenas noches, señorita, y buenas noches, doctor ministro. Buenas noches, Luis Alberto. Quería preguntarle sobre el posconflicto con la FARC. Nuestra salud, ¿qué va a pasar para los colombianos? ¿Va a mejorar o nos va a empeorar? En estos momentos la salud pues está un poquito pesada en Cali. La nueva EPS no está cumpliendo con las necesidades de nosotros. Y ahora que se nos viene este gentío más para la salud, y para eso va a ser un dolor de cabeza. En este momento yo tengo una cirugía programada por 1 año, 2 meses, y a la fecha la EPS que tengo no la he hecho, es la nueva, que nos dejó el Seguro Social. 1 año, 2 meses, y el glúteo ya se me comió la mitad, el glúteo izquierdo. Tengo una tronera y 2 huesos afuera, y en estos momentos la EPS no ha podido, ni ha querido hacerme una cirugía, y llevo con tutela, con desacatos, derechos de petición, y nada de esto ha funcionado con la nueva EPS. Bueno. Entonces yo no sé qué camino coger. Muy bien, ministro. Ahí está Luis Alberto Jaramillo, de la ciudad de Cali. Dice que tiene un inconveniente con una EPS, lleva 1 año y 2 meses pendiente de una cirugía. Y en medio de este caso pregunta qué va a pasar con el sistema de salud en el postconflicto. Sí, gracias, Karen, reiterando las buenas noches para Luis Alberto. Hay como 2 inquietudes traslapadas. Una general, donde Luis Alberto manifiesta cierta inquietud que de pronto con la paz se va a presentar una suerte de congestión. Dice, ¿qué vamos a hacer si ya tenemos problemas? Va a llegar mucha gente y los problemas pueden exacerbarse. Yo quiero de alguna manera hacer claridad sobre ese hecho. Colombia tiene ya un sistema de salud con una cobertura casi universal. Sí. 98% de la tasa de cobertura. Nuestro sistema de salud, a pesar de los problemas, ha sido capaz de incluir a todo el mundo. Incluir 10.000 personas más no va a tener ningún efecto ni financiero ni de congestión sobre el sistema de salud. Y yo creo que sobre eso tenemos que hacer claridad. Por eso tenemos que incluir a todo el mundo. De eso se trata también. Ahora, sobre la inquietud específica con la nueva EPS, que es una EPS mixta, donde el Gobierno Nacional tiene 50% de participación, que nace, como bien dice Luis Alberto, de la liquidación del Seguro Social, que es una EPS que está estable financieramente, que no tiene los problemas que se han presentado en otras.
Yo quisiera anotar los datos para responder a la inquietud específica sobre su cirugía. Dice que lleva un año largo Sí. esperándola. Es muy difícil. Yo desde aquí, sin conocer las especificidades del caso, sin conocer la historia clínica, Más detalles. dar una respuesta específica, pero yo sí quiero y me comprometo personalmente esta noche con Luis Alberto a ayudarle a averiguar y darle una razón mañana más tardar. Muy bien. Carmen Jiménez nos llama a esta hora desde Bogotá, la capital del país. Carmen, buenas noches y adelante con su pregunta. Aquí el ministro está atento a su inquietud. ¿Me escuchas? Sí, Carmen, Carmen. adelante. Mire, es para preguntarle al ministro. Aló. ¿Aló, Carmen? Sí, buenas noches. Buenas Mire, noches. mi pregunta es con la salud de las víctimas. Bien, ministro. Ahí Carmen pregunta cómo se va a desarrollar todo ese proceso con la salud de las víctimas del conflicto armado. Con las víctimas, primero tenemos que cerciorarnos que hagan parte del sistema de salud, que todas estén incluidas. Segundo, y muy importante, está la rehabilitación psicosocial, donde hay unas metas bastante ambiciosas. La rehabilitación psicosocial yo creo que es fundamental, es clave para la convivencia y para la no repetición y para esa construcción del tejido social. Ahí vamos a hacer un énfasis importante. Y yo creo que también tenemos que pensar en las víctimas del futuro. Como decía hace un rato, lo que vamos a garantizar con la paz es que esos diferenciales que se han presentado, esa salud deteriorada no solamente de las víctimas, sino de los habitantes de las regiones con conflicto, mejore y mejore de manera sustancial. Bien, saludamos a esta hora de la noche a María del Rosario Jaraba, quien se encuentra en el municipio de Villa María, en el departamento de Caldas. María del Rosario, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? María del Rosario. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, María mire, la Rosario. pregunta mía es la siguiente. Yo soy de población especial, o sea, desplazada. La inquietud mía es esta, que yo veo de que el señor presidente ha descuidado mucho la salud porque se ha centrado como mucho en el tema de la paz. Y mire, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un problema renal, tengo que entrar a una cirugía y yo hace más de un año ando detrás de esa cirugía. He cambiado varias veces ¿cómo se dice? La orden de Café Salud porque se me vence. Café Salud ahora actualmente nos está prestando un mal servicio y pues miren, pues traer que no solamente los desplazados tenemos ese problema, sino muchísimas personas que están fuera de desplazamiento estamos sufriendo en cuanto al tema de la salud. Y si de pronto nos atiende un especialista, no hay los medicamentos. Y ya aquí en Manizales no hay especialistas por parte de Café Salud para ninguno de nosotros, ni desplazados ni de ninguna otra persona. Sí, y para usted, señorita la periodista, Sí. le voy a pedir un favor, que la semana pasada entrevistaron al doctor Alan Jara. Creo de que quedamos cantidades de personas desplazadas que nos quedamos con las ganas de hacerle muchas preguntas, a ver si de pronto más adelante se abre un espacio para que vuelva nuevamente, nos los presenten. Gracias. Bueno, primero, antes de que responda, ministro, Sí. claro que sí, vamos a volver a traer a Alan Jara. Hay que tenerlo planillado nuevamente, ¿no? Veo que está muy requerido, Alan Sí, Jara. está muy requerido, pero bueno, No- ya lo no- vamos no a planillar alcanzó la aquí. hora que tuvieron con él. Yo quisiera, antes de responder la pregunta, Sí. hacer un poco de pedagogía sobre las mejoras que se han venido dando en el sistema de salud. Sí. Que queremos ser claros, muchas veces no son suficientes, muchas veces están por debajo de las expectativas de la población. Pero yo sí quisiera decir que antes de empezar el gobierno Santos, el año 2010, entre los afiliados del régimen contributivo y los afiliados del régimen subsidiado existía una brecha grande en la cobertura. Había una salud de primera y había una salud de segunda. En estos últimos 6 años eso se han igualado, los planes de beneficios hoy son los mismos. Y eso debe estar claro, Karen, Sí. para Carmen y para todos los colombianos. Antes los precios de los medicamentos no estaban controlados y existieron abusos por mucho tiempo con esos precios de los medicamentos. Hoy en día esos medicamentos están controlados. En nuestro plan de vacunación, para dar otro ejemplo importante, se han introducido en los últimos años 5 vacunas que han tenido efectos visibles ya sobre la mortalidad infantil, en particular la mortalidad infantil asociada a enfermedad diarreica aguda y a infección respiratoria aguda. No quiero convertir este programa en una rendición de cuentas,
pero yo creo que sí vale la pena rescatar, y de pronto nos ha faltado pedagogía pública, que en los últimos años, y quiero ser enfático al respecto, no se ha descuidado la salud. Tenemos problemas, y Carmen señala uno en particular, que es el tema de Café Salud. Nosotros estamos trabajando, que era un tema muy complejo, en dos cosas: en garantizar la entrega de medicamentos y en consolidar la red de prestación de servicios. Para los televidentes, voy a estar mañana cerca de Manizales, en la ciudad de Pereira, y más tarde en Armenia, precisamente trabajando con los prestadores, con los médicos, con las farmacéuticas, para garantizar en estos dos departamentos contiguos al departamento de Caldas la adecuada prestación de servicios de los afiliados a Café Salud en particular. Muy bien, una muy buena noticia para todos los colombianos que están atentos a este tema de Café Salud. Y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a Luis Lozano, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá. Luis, adelante, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es para el señor ministro. Buenas noches, Luis. Mira, lo que pasa es que hace dos años más o menos, que vengo escuchando que el hospital militar lo vendieron. Yo me pregunto si la atención del hospital militar ahorita que está en manos de los militares es un poco deficiente, ¿qué es ir a hacer después de que entre la nueva administración? Entonces es la preocupación mía como militar pensionado, discapacitado de las fuerzas militares. Okay. Bien, ministro, adelante. Hago un poco de pedagogía también para todos los televidentes. Colombia tiene varios sistemas de salud. Uno es el Sistema General de Seguridad Social, donde estamos la gran mayoría de los colombianos, donde existen dos regímenes. El contributivo, donde están básicamente los empleados, que contribuyen una parte de su salario, y el subsidiado, donde el Estado subsidia plenamente las primas o el gasto en salud. Existen unos regímenes de excepción o especiales. Hay uno para el magisterio y otros para las Fuerzas Armadas. Esos no dependen directamente del ministerio. Entonces, los temas atenientes a el personal de las Fuerzas Armadas, incluso jubilados, no corresponde al ministerio, pero yo puedo responder esa pregunta rápidamente. No creo, esto es uno de esos tantos rumores, mitos urbanos, mentiras que se dicen y de tanto decirse comienzan a volverse verdad. El hospital militar no se va a privatizar, yo no creo que eso esté en la mente de nadie. Entonces, yo creo a Luis que puede estar tranquilo que eso no va a pasar. Y vamos a trabajar en el gobierno, eso ya le corresponde al Ministerio de Defensa directamente para que la salud siga mejorando. La salud es un tema complejo, donde, Karen, las expectativas de la población crecen mucho más rápido muchas veces que las capacidades fiscales y las capacidades del Estado en general. Hace 20 años, cuando uno le preguntaba a un colombiano del común si en caso de una enfermedad grave tenía acceso a una hospitalización, una tercera parte de los colombianos más pobres decían que no. Hoy ese porcentaje se ha bajado al 2%. Y nuestros retos ya no son un retos de acceso, retos de calidad, retos de oportunidad, retos de integralidad, son de otra naturaleza y en eso estamos trabajando todos los días. Pero respuesta concreta y clara a Luis, tranquilo con el hospital militar, que no se le va a vender a nadie. Muy bien, y que va a seguir prestando sus servicios como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Como toca. Y seguimos con la participación ciudadana aquí en el gobierno responde y saludamos a Estela García, quien se encuentra aquí en Bogotá. Estela, adelante, buenas noches. Karen, aló, buenas noches. Hola, Estela, adelante. Feliz de tenerte de nuevo, te extrañamos el programa pasado. Bueno, aquí estoy de vuelta, ministro. Usted tiene televidentes fieles, Karen, me alegro mucho. Claro que sí, televidentes muchas fieles. Gracias por invitar al doctor Alan, voy a hablar con él y lo necesitamos de nuevo. Señor ministro, ¿cómo está? Señor ministro, muy bien, Estela, muchas gracias. Buenas noches. Espero que me extrañen a mí como extrañan a Alan, de ¿no? violencia. Quiero hacerle una pregunta general, doctor, porque se están timando mucho a las víctimas de conflicto, abogados sin escrúpulos. Doctor, puntual, lo psicosocial, que es parte de nuestra sanación, no la tenemos en los damnificados, porque el señor alcalde siempre ha tenido una mirada revictimizante, planificadora, de nosotros las víctimas del conflicto. Dos, doctor, los requisitos para nosotros obtener, no sé si el término sea una pensión, yo soy víctima y tengo una neumonitis crónica, ya tengo el dictamen, y viendo las barreras de acceso al CISBEN, una hija me afilió a la APS y me dicen que ya no tengo derecho a nada. Gracias, señor ministro. Bien, ministro. No entendí bien cuál es el problema que está teniendo de acceso, pero quisiera aprovechar a Estela para decir lo siguiente.
volviendo a... Igual, ministro, si quiere enseguida Estela que repita la pregunta. Bueno, Estela pregunta, por pues yo quiero favor. aprovechar esta oportunidad porque Estela, que es víctima, nos vuelve a traer un tema del que ya hemos hablado, que es el tema de la rehabilitación psicosocial. Sí. Y ella señala la importancia de la rehabilitación psicosocial para las víctimas. Y yo quisiera señalar rápidamente los puntos que trae el acuerdo sobre ese tema. Perfecto. ¿Cuáles son las metas que se tienen? Primero, ampliar la cobertura. Entonces tiene que haber más gente. Segundo, es aumentar el número de centros locales de atención. Eso también es un propósito y objetivo explícito de los acuerdos. Impulsar estrategias móviles, porque esto tiene que ser no solamente que la gente llegue a los centros, sino que hay que ir a buscar la gente. Y fortalecer el acceso y los servicios de salud mental para las víctimas. Es otro de los propósitos o objetivos explícitos de los acuerdos y en eso tenemos que trabajar. Yo creo, Karen y televidentes, parte de los retos importantes del posconflicto. Yo diría de las cosas que hemos hablado esta noche, de las más importantes que tiene nuestro sistema, es esta atención psicosocial a las víctimas. Claro que sí. Si Estela todavía está en la línea. Estela, ¿por qué no me cuenta y me describe su problema específico en particular y tratamos de ayudarle, por supuesto? Doctor, yo tengo diagnosticada neumonitis pulmonar Sí. crónica. Ya tengo el dictamen de discapacidad permanente y tengo 59 años. ¿Y el problema es cuál? ¿Ha tenido dificultades en el acceso a algún procedimiento, la entrega de un medicamento? Estela. Estela. No, doctor, ya tutelé y ya tengo mi permanente. Sí, doctor. Doctor, aquí es de derecho, si tengo derecho a una pensión. Ah, bueno. ¿Qué le podemos decir a esta televidente, ministro? Ella tiene incapacidad permanente y entonces seguramente está aspirando a una pensión anticipada. Y yo creo que tenemos que mirar el tema en particular. Ya no le compete directamente al Ministerio, sino al Ministerio de Trabajo y a Colpensiones. Pero sí podríamos, Karen, estudiar el tema en particular. Claro que Hay sí. una junta que se encarga de ver si en este caso aplican las condiciones para tener acceso a esa pensión. Perfecto, el equipo de producción ya se encarga inmediatamente, ministro, de tomar los datos. Y buenas noches, de Estela, por supuesto. Y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Teogracia Mena, quien se encuentra en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Teogracia, adelante. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es que si nos conviene votar por el sí, nos conviene votar por el sí y nos favorece a todos nosotros los más desfavorecidos del país. Muy bien. Ministro, ahí Teogracia de Medellín pregunta si Teogracia conviene... desde Medellín, mi tierra. Nuestro país Sí. ha sufrido un conflicto armado por más de 50 años, del año 1964, en el mejor de los casos. Yo creo que hoy lo que está tratando nuestro país es dejar ese pasado atrás. Dejar ese pasado atrás para que, entre otras cosas, el Estado pueda llegar donde no ha llegado. Dejar ese pasado atrás para que el gasto social se enfoque en ayudar a personas como Teogracia. Yo tengo que responder parcializadamente. Sí les conviene, y les conviene sobre todo a los más vulnerables y pobres y necesitados de nuestro país, pasar esta página del conflicto y aspirar a un futuro distinto para todos. Muy bien, y ahora tenemos aquí en El Gobierno Responde la pregunta de Alondra González. ¿Cómo se va a mejorar el servicio de salud en el campo? Participa, la urna está abierta. Muy bien, ministro, y creo que llegó el momento de ampliar, este punto, ¿no?, de la salud en el campo. Lo que llamamos el Plan Nacional de Salud Rural. Yo quiero leer rápidamente en la página 21 de los acuerdos, y ahora invitábamos a leer los acuerdos, ahora podemos reiterar dónde están. Dice lo siguiente: el propósito de este Plan Nacional de Salud Rural es acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública, esto es de los hospitales, y mejorar la oportunidad y pertinencia de la prestación de servicios. Lo que queremos es mejorar los centros y puestos de salud en las áreas rurales, llevar el talento humano que no ha llegado, tener sobre todo un modelo de atención basado en la atención primaria en salud, esto es salir a buscar la población, trabajar con la comunidad, tener acceso a la medicina y también trabajar con un enfoque diferencial.
En el fondo lo que queremos construir es un sistema de salud distinto para las áreas rurales. Y yo tengo que hacer una confesión, Karen, que incluso hizo parte de mis estudios académicos antes de llegar al ministerio. Sí. El sistema de salud, como fue diseñado en Colombia, funciona mejor en las ciudades que en el campo. Y para muchas de las personas de nuestro país, afectadas muchas de ellas por el conflicto armado, las ventajas de nuestro sistema de salud no han sido siempre aparentes. Este Plan Nacional de Salud Rural, que contemplan los acuerdos de paz, es básicamente una forma de llevar el sistema de salud a estas regiones, con esta estrategia. Vuelvo y repito, participación de la comunidad, salir a buscar la gente, tener el talento humano, tener bien dotados y bien construidos nuestros puestos y centros de salud. Que llegue la salud donde no ha llegado. Esa es la idea. Bien, ministro, mire, le cuento que María del Rosario Jaraba es una televidente que llamó hace algunos minutos, le hizo algunas preguntas, pero ella sigue en línea y quiere preguntarle... María del Rosario, la tengo... Jaraba desde Villa María, en el departamento de Donde Caldas. estaba en Caldas, sí. Sí, María del Rosario, adelante. María del Rosario es nuestra afiliada a Café Salud. Sí, María del Rosario, adelante. La escuchamos nuevamente. Buenas noches, María del Rosario. Aquí estoy pendiente. María del Rosario. ¿Nos oyes, María del Rosario? Muy bien, ahorita, ministro, retomamos esa comunicación con María del Rosario, Bueno. pero mire, tenemos más participación ciudadana. Vicisitudes porque ahora... de la televisión en vivo, ¿no? Así Aquí es, vamos. vicisitudes, lo que pasa en la televisión. No, pero está bien, está bien. En la televisión en vivo y ahora tenemos a Yacira Eso, Karen, Rodríguez. muestra que esto es en serio, ¿no? Claro que sí, aquí está Yacira Rodríguez con su pregunta. Bueno. ¿De qué manera se está preparando el sistema de salud para adquirir los compromisos en el sistema de paz? Participa, la urna está abierta. Nosotros hemos venido trabajando en el último año, incluso trabajamos con la oficina del comisionado de paz, trabajamos en la configuración de los acuerdos y nos hemos venido preparando, sobre todo en nuestro Plan Nacional de Salud Rural, con un experimento o un modelo piloto que comenzamos hace 10, 12 meses en el departamento del Guainía, con un modelo de atención especial que implementamos y que se basa en lo que reiteraba hace un tiempo Karen y televidentes, llevar la salud donde no existía. Trabajamos en ese modelo de salud teniendo en cuenta la geografía del departamento, los 3 ríos que surcan este departamento, llevando puestos y centros de salud a toda parte, trabajándola con las comunidades indígenas. En el departamento del Guainía, por sus características de la población, mezclando la medicina tradicional con la medicina occidental, por darle algún nombre. Y allí hay una preparación. Estamos recogiendo experiencia, estamos aprendiendo de esta experiencia del Guainía para llevarla y extrapolarla teniendo en cuenta las particularidades de cada región a todo nuestro país. Bien, ahora sí, ministro, tenemos a María del Rosario Jaraba. Adelante, María del Rosario. Buenas noches, María del Rosario, nuevamente. Buenas noches, doctor. Disculpe. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué se le olvidó? Yo le hice a usted unas preguntas, ¿cierto? Pero entonces usted se centró fue como en un tema pedagógico y como tal no hubo la respuesta que yo pedí. No, yo después le respondí lo que estamos haciendo, incluso tuve la oportunidad de decir que mañana vamos a estar cerca ya a su departamento y como no tengo pues todo el tiempo, le describí lo que estamos haciendo con Café Salud. Sí. Yo tengo entendido que usted ha tenido problemas con la EPS Café Salud y le describí que tenemos básicamente un plan de choque centrado en los pacientes que tienen más problemas, pacientes de cáncer, pacientes trasplantados, pacientes de enfermos renales crónicos, pacientes de VIH, SIDA y demás. La Superintendencia de Salud ha venido haciendo ese plan de choque y que nuestro objetivo está centrado en tener una buena red de atención, esto es que los hospitales funcionen y los afiliados a Café Salud tengan acceso, y tener una entrega de medicamentos ambulatorios oportuno. En eso estamos trabajando. Bien, ministro, antes de un corte a mensajes institucionales, ¿qué pueden hacer aquellos colombianos que han tenido dificultades y problemas con las EPS? ¿Qué canales de comunicación tienen para hacer llegar esa inquietud Los canales al de ministerio? comunicación institucionales son los que tiene la Superintendencia de Salud, que tiene oficinas regionales en 7 ciudades de nuestro país. Entrar a la página de la Superintendencia de Salud y ahora damos un teléfono también, una línea que existe, una nacional y algunas de las locales, y le damos una a Carmen para... A María del Rosario. A María del Rosario, perdón, para el tema de Manizales. Muy bien, llegó el momento de hacer una primera pausa. Aquí en el Gobierno responde para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional.
7 de la noche, 32 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Hoy con un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Gaviria, el ministro de Salud y Protección Social de nuestro país, con quien estamos hablando cuáles son esos beneficios que traerá para la salud el acuerdo final para la paz y todos los colombianos. Y, ministro, tenemos llamadas de muchos colombianos que quieren hacerle preguntas sobre este tema, pero mucha atención porque hace pocos minutos el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció la captura del máximo jefe de la banda de los Pelusos, y esto fue lo que dijo el ministro. Para darle a las Fuerzas Armadas más herramientas para poder combatir con más eficacia la minería ilegal, porque ese es uno de los flagelos más importantes y más terribles que tenemos nosotros. ¿Cuántas operaciones hemos hecho? Lo que va de este año llevamos 337 máquinas amarillas incautadas y 572 operaciones, es decir, 3 veces lo que hicimos el año pasado. Y no es suficiente, tenemos que hacer mucho más. Tiene razón, doctor Aurelio. ¿Puedo aprovechar para una buena noticia? Por favor, sí. Una muy buena noticia, porque acaban de capturar, diga usted, ministro, la buena noticia de la captura. Presidente, hemos establecido 3 grandes bandas de crimen organizado en Colombia: El Golfo, Puntilleros y Pelusos. Pues hoy ha caído en manos de la policía, puesto a órdenes de la justicia, el máximo jefe de los Pelusos. Es el principio del fin de esa organización. Muy bien, ministro. Buena Ahí noticia, teníamos, ¿no? Buena noticia. Sí, al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, con este anuncio para todos los colombianos que hace pocas horas se produjo la captura del máximo jefe de la banda de los Pelusos. Y para más información o para conocer más detalles sobre esta noticia pueden ingresar a www.presidencia.gov.co y continuar la participación aquí en nuestro programa. Y ahora saludamos a esta hora de la noche a Miguel Ochoa, quien nos llama desde Bogotá. Miguel, adelante con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Señor ministro, quiero hacerle una pregunta. Mi hermana lleva más de 2 años que le hicieron varias cirugías en las rodillas, en el fémur. Tiene diagnóstico de artrosis en varias partes del cuerpo. La EPS le reconoció las incapacidades por un tiempo. De ahí pasaron a Colpatria, que es la ARL, le reconoció también un tiempo, pero lleva 15 meses que ninguno de los dos le ha querido responder por el pago de las incapacidades. Mi hermana es madre, cabeza de familia, y pues entienda por favor mi preocupación, porque ya son 15 meses sin ella recibir nada de salario, pues obviamente para la manutención de ella y los hijos. En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Eso sí es legal o si usted por favor nos puede colaborar para que ella pueda tener una solución? Este es un tema complejo, es lo que se llama en el sistema de salud las prestaciones económicas, y a lo que nos hace referencia Miguel de su hermana. Yo quisiera resaltar algo, porque a veces todas las noticias son malas. La hermana de Miguel no ha tenido problemas con el acceso a las cirugías. Mire que reconoce también que ha tenido varias cirugías. Tiene problemas aparentemente con el reconocimiento de las incapacidades por enfermedad general. Como él habla de la ARL y habla de la EPS, seguramente esa dolencia se ocurrió con algo relacionado con su actividad trabajo. o con su actividad laboral. El sistema tiene un tema complejo de las competencias. Primero está la ARL, después con el tiempo la EPS, y si eso se extiende en el tiempo, es su fondo de pensiones quien tiene que cubrir. Lo que puede estar pasando es que según esos tiempos se puede haber presentado algún conflicto entre los dos pagadores posibles, la ARL y la EPS. Incluso si va más allá, entraría el fondo de pensiones. Me queda difícil porque no tengo toda la información de entender el conflicto que está ocurriendo. Pero quiero también dejar una idea de la complejidad, ¿no? Porque una enfermedad general que tiene una incapacidad que ya supera un año, ya nos lleva la responsabilidad del sistema de salud hacia otro ámbito. Sí. Pero como siempre, Karen y televidentes, tenemos que entender las especificidades o particularidades de este caso, y quedamos con la obligación, por supuesto, de entender el caso,
y darle una respuesta ya específica a Miguel. No tenemos en este momento toda la información. Claro que sí. Ministro, mire, continúa la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y ahora saludamos a Ernesto, quien nos llama desde el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Ernesto, adelante con su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches para usted, honorable presentadora, y para el señor ministro de Salud. Gracias, Ernesto. Mire, doctor, sí, señor. Permítame hacer un preámbulo. Hágale. Yo soy un superviviente de cuando los hospitales, antes de este sistema que estamos viviendo ahora, eran tan eficientes que ahí llegaba un paciente a esos hospitales y de allí se quedaba preso, porque no le dejaban salir hasta que no estuviera sano. De manera que uno salía del hospital y le preguntaban a alguien en la calle, ¿de dónde viene? Del hospital. Y ahora uno va a un hospital, ¿y de dónde viene? ¡Ay, del hospital, doctor! Ernesto le está demostrando esas emociones, Lo que pasa con estos sistemas verdaderamente, pienso yo, doctor, permítame un momentico, que las cosas están marchando mal y necesitamos más eficiencia. Necesitamos, porque una fórmula que pasa de 10.000 pesos, por citar una cifra, no la entregan. Si no, eso no la cubre el beneficio. Hay 5 fórmulas aquí represadas en mi señora, en mi nieta y en mí, que no han sido entregados los medicamentos, sí, pendientes, y no los entregan. Entonces yo me pregunto, doctor, ¿qué está haciendo el gobierno para verdaderamente hacer unas EPS eficientes? Bien, ministro. Ahí Ernesto lo que tiene es un cúmulo de quejas, ¿no? Se quejó de los hospitales, de las EPS y de los medicamentos. La pedagogía pública, de nuevo. Aproveche. Él habla de una edad de oro que no existió, sinceramente, porque los hospitales, mal que bien, han venido mejorando y mejorando de manera sustancial, tanto cuantitativa como cualitativamente. Hoy en día existen unos servicios en el país que no eran ni siquiera imaginables 20 años atrás. Incluso cuando habla, por ejemplo, Ernesto, de entregas de medicamentos en el ámbito ambulatorio, eso no existía en el sistema de salud de Colombia hace 20 años. Ni siquiera existía en la mente de los colombianos que el Estado pudiera proveer esos medicamentos. Hoy en día se entregan. A veces tenemos problemas en la entrega de medicamentos, yo no los voy a negar. Yo quisiera conocer las especificidades de las que está hablando Ernesto en el departamento del Atlántico. Pero yo creo que, Karen, de nuevo, a veces se nos olvida un poco esas ganancias sociales que ha tenido nuestro país en los últimos años. Bien, y ahora tenemos la pregunta de Telma Castañeda, quien la envía desde las calles de nuestro país. Aquí está. ¿En dónde arrancaría el Plan Nacional de Salud Rural? Participa, la urna está abierta. Bien, ministro, este tema ya lo hemos venido desarrollando aquí durante todo el programa, pero la gente pregunta específicamente en qué parte de nuestro país arrancaría este importante plan. Como lo mencioné ahora, Karen, tuvimos un inicio en el departamento del Guainía. Estamos trabajando en otros 2 departamentos de esa otra Colombia, esa Colombia profunda que son Bichada y Baupés, para empezar allí. Y también tenemos para esos modelos de salud rural una conversación avanzada con el Andén Pacífico, en particular el Pacífico Caucano y algunas partes del departamento del Chocó y en La Guajira. También tenemos planes de corto plazo para implementar este modelo distinto, que vuelvo y repito, como enfaticé hace un rato, lleve la salud donde no ha llegado. Allí se caben las quejas, en muchas de esas partes de Colombia, tengo que reconocerlo. Claro que sí, mire, y tenemos más llamadas aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Ronald Borbón, quien se comunica desde Bogotá. Ronald, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Ronald. Mi inquietud tiene que ver directamente con el caso de una hija que tengo y resulta que la niña fumó marihuana. Pues inmediatamente yo recurrí a la EPS para que ella me ayudara a buscar pues lo que es la prueba toxicológica, hablar con una persona adecuada para darle el manejo a esto, pero resulta que la EPS me dio una cita hasta dentro de 2 meses. Adelante, ministro, ¿qué le podemos decir? Yo no conozco las especificidades y me parece un tema complejo.
donde hay una responsabilidad del sistema de salud, pero también una responsabilidad de otro tipo de servicios sociales. Yo quisiera saber cuántos años tiene la niña, qué es lo que está ocurriendo, si hay un trastorno de salud asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Pero yo creo que esto, Karen, nos da pie para volver a enfatizar un tema que habíamos mencionado al comienzo del programa. Y es que la preocupación de este padre de familia es la preocupación de muchos padres de familia. El consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país desde comienzos de la década del 90, cuando el programa Rumbo Presidencial en su momento hizo la primera encuesta, ha aumentado entre 2 y 3 veces, dependiendo de la región. Esta es una preocupación grande. Y Colombia no ha tenido, en eso cabe reconocer, una política pública consolidada, intersectorial, que por ejemplo integre las acciones de los ministerios de educación y los ministerios de salud, o los sectores de educación y salud. Parte de los desafíos que yo mencionaba hace un rato, de los acuerdos, es tener una política orientada a evitar casos como este, a que no se presente el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo en menores de edad, que se trabaje respetando los derechos humanos, pero desde una perspectiva de salud pública, y que logremos como sociedad, no solamente como Estado, sino como sociedad, quebrar esta tendencia de aumento sistemático del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país. Bien, ministro, cuando habla de esta política es precisamente la creación de este Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, ¿no? Del programa nacional, sí, que es una política intersectorial, y del sistema también, de las dos cosas. El programa que es donde aparecen todos los objetivos y los diferentes proyectos, y en la implementación, donde ya aparece el sistema. O sea, un programa teórico, sí, y el sistema que lleva esa teoría a la práctica. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde, y ahora saludamos a Blanca Inés Cruz, quien se encuentra en el municipio de Fusagasugá, aquí en Cundinamarca. Blanca Inés, adelante, buenas noches. Buenas noches, señorita. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Blanca Inés, ¿cómo ha estado? ¿Está haciendo frío por allá? Muy bien, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta muy directa. Sí. Resulta que mi mami tiene 99 años y está completamente discapacitada. Necesito la ayuda de una enfermera permanente. Ella está afiliada a Compensar y pensionada hace más de 35 años. Sí. Blanca Inés, sí, ministro, está pidiendo es una buena ayuda, pregunta. ¿no? Su madre tiene 99 años, tiene ciertas discapacidades. Sí. Este es un tema muy complejo, donde la frontera de la responsabilidad del sistema de salud comienzan a ser grises. Si la mamá de Blanca Inés necesita algún tipo de asistencia médica, la EPS tiene que entregarle la enfermera, permanente 24 horas, que no es una enfermera, son 3 turnos, 3 enfermeras. Sí. Si lo que necesita Blanca Inés no es algo que necesita atención médica, o sea, que requiera una enfermera, sino es un cuidador, ahí las responsabilidades del sistema de salud comienzan a ser más difusas. Y lo que tenemos en nuestro sistema, lo quiero decir claramente, es a veces tutelas que obligan a esos cuidadores, pero no hace parte de las responsabilidades actuales del sistema de salud los cuidadores. Yo creo que en eso tenemos que ser claros, Karen, y decir que cuando uno comienza a irse hacia allá, a, dijéramos, trascender esas fronteras de los sistemas de salud y pagar por, como lo hacemos muchas veces, pañitos húmedos, sí, hormonas de crecimiento que no están indicadas, pañales para adultos, niñeras, choferes, cuidadores, la sostenibilidad del sistema comienza a estar amenazada. Vuelvo y repito, si necesita una enfermera, si hay una necesidad médica descrita por un médico, lo tiene que hacer la EPS Compensar. Si lo que necesita es una ayuda en términos de un cuidador 24 horas, que cuesta mucha plata, y que si uno multiplica estas demandas sociales van a ser impagables por la sociedad, ya es un tema más complejo, donde yo tengo que ser claro. Hoy en día no está contemplado dentro de las responsabilidades institucionales de nuestro sistema. Muy bien, y ahora aquí en El Gobierno Responde tenemos la pregunta de Alejandro Rodríguez. ¿Cómo el Ministerio de Salud va a apoyar y beneficiar a las personas que se desmovilicen en este periodo de posguerra? Participa, la urna está abierta. Muy bien, ministro, ahí está la pregunta. ¿Cómo el Ministerio de Salud le va a aportar a los que se desmovilicen en este periodo de posguerra? Estamos trabajando en ese tema y yo quisiera dividir la respuesta a esta pregunta en 3 partes. La primera, en la prestación de servicios de salud. Para las zonas veredales vamos a tener una ruta de atención
que se defina exactamente qué es lo que tiene que hacer el sistema de salud y vamos a tener allí un médico, una enfermera y trabajadores sociales. Vamos a trabajar en actividades de saneamiento básico, de salud pública, de inmunizaciones. Todos van a recibir un examen médico y también se va a hacer la afiliación a la seguridad social, en particular al régimen subsidiado, utilizando la EPS mixta, cuasi pública, la nueva EPS, para afiliar a los reincorporados. Porque, ministro, muchos de estos reincorporados han vivido durante muchos años en la selva, en las montañas de Colombia, y pues no es un tienen que secreto que vendrán vacunarse, con enfermedades y todo eso. Hay enfermedades, sobre todo enfermedades tropicales. Sí. Todo eso está contemplado en la ruta de atención y allí estaremos trabajando. Tuve esta tarde una reunión con la gobernadora del Meta, donde hay 3 zonas veredales y estábamos haciendo la coordinación de este trabajo allí, en el departamento del Meta. Muy bien, y miren, televidentes, salud rural, prevención del consumo de drogas, recuperación de las víctimas y atención en zonas veredales son los principales retos que se plantean en los acuerdos de paz en este que es el sector salud. En las 297 páginas del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se contemplan compromisos coyunturales y de largo plazo para el sector salud, que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y en la eliminación de las brechas sociales. Un ejemplo claro de ello es el primer punto hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, en el que se busca mejorar significativamente la oferta de servicios a las comunidades, principalmente la rural, adoptar un enfoque diferencial para los requerimientos de las mujeres, desarrollar programas contra el hambre y la desnutrición y fortalecer el sistema de protección social y seguridad. Otro desafío que tendrá el sector salud es con la puesta en marcha de la solución al problema de las drogas ilícitas. En este punto se exhorta a las autoridades, la comunidad y la familia a que trabajen mancomunadamente en torno a una política de promoción en salud, prevención, reducción del daño, atención integral e inclusión social de los consumidores, dando vida así al Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Y finalmente se suma la rehabilitación psicosocial de las víctimas, que está contemplado en el punto 5, con la que se busca la recuperación emocional de aquellos colombianos que sufrieron un daño específico, incluido el causado por la violencia sexual. Bien, ministro, en este reporte veíamos todos esos retos, ¿no?, que le esperan por cumplir el sector salud aquí en Colombia y que están contenidos en los acuerdos de paz que se firmarán el próximo lunes 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. De este lunes en 8 días. Sí. Todos queremos que llegue el día. Yo quiero que sea ese 26 de septiembre en Cartagena. Le iba a preguntar por el tema de la alimentación. Eso también es un reto que se tiene, ¿no?, para esta nueva etapa del posconflicto en Colombia. Los acuerdos contemplan lo que se conoce como el Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Ese punto se desglosa en la creación de unos planes departamentales y de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición. Esto es consolidar una institucionalidad, que es de la misma manera. Se hacen unos planes, los planes tienen referentes en el territorio y un Consejo Nacional que coordine todas estas acciones, que son de naturaleza intersectorial. Aquí tiene que estar el Ministerio de Educación, tiene que estar el Ministerio de Salud, tiene que estar el ICBF y tienen que estar los diferentes departamentos y municipios, las entidades territoriales. Como ministerio nosotros queremos hacer énfasis primero en un plan de choque que se centre en poblaciones rurales que tienen problemas de desnutrición crónicos y agudos, e incluso desnutrición global. Y también un tema muy importante, Karen, que ha sido una de mis obsesiones en el ministerio, que son las campañas públicas orientadas a la promoción de hábitos de vida saludable, de comer bien, de decirle también a nuestra población que la salud no es solamente algo que entrega el Estado, sino algo que construimos entre todos, que paso a paso, el deber, bocado a bocado, ¿no? Que también tenemos, es una parte de nuestros deberes, de hábitos de vida saludable, consumo adecuado de alimentos, manejo adecuado de los alimentos también, buenos hábitos alimenticios y demás. Bien, ministro, y precisamente en este tema de hábitos alimenticios, ¿cómo estamos los colombianos actualmente? Los niveles de sobrepeso y obesidad han venido creciendo en nuestro país, ya afectan a más de la mitad de la población. Tenemos, que es paradójico, es lo que se conoce en la jerga de la salud, que a veces es compleja, de la doble carga nutricional. O sea, que se superponen los problemas de desnutrición con los problemas de obesidad, muchas veces en las mismas poblaciones. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Fabián, quien se encuentra en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Fabián, adelante, lo escuchamos. Jamundí. Buenas noches.
Buenas noches, Fabián. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Ministro, lo que pasa es que yo soy de Jamundí. En Jamundí es un municipio de más de 120.000 habitantes, azotado por la guerrilla, la que más tuvimos. La pregunta es, con esta desmovilización de los guerrilleros, ¿no va a haber alguna ampliación para los hospitales públicos más en estas zonas donde fuimos tan azotados? ¿Va a haber una inversión del gobierno para ampliar estos hospitales? Ministro, adelante. Ahí Fabián lo escucha en Jamundí, en el Valle del Cauca. Yo quiero enfatizar lo siguiente. Hemos hecho énfasis en el plan de salud en zonas rurales como uno de los puntos del acuerdo, pero también para responderle de manera ya más directa a la pregunta a Fabián, yo quisiera hacer esta otra conexión, este otro beneficio de la paz, Karen y televidentes. Y es en la medida en que podamos reorientar los recursos públicos hacia la educación y la salud, y eso tiene que pasar en nuestro país tarde o temprano. Podemos tener mejores hospitales públicos y podemos responder a este clamor ciudadano que hoy en día nos está representando aquí Fabián. Nos dice, tenemos 120.000 habitantes, fuimos una población azotada por el conflicto y necesitamos mejor infraestructura hospitalaria. En eso trabajamos en todo caso, en eso hemos venido trabajando. Si yo hago un recorrido por la geografía de nuestro país, tenemos un hospital reestructurado en Ipiales, un hospital buenísimo en Pitalito. El Hospital San José de Popayán ha venido creciendo de manera importante. El Hospital San Jorge de Pereira, donde voy a estar el día de mañana, tiene una infraestructura nueva que no se imaginaba hace 10 años. Y así podría. Zipaquirá, aquí cerquita, tenemos un nuevo hospital público que será inaugurado el año entrante. Pero eso, que son noticias que uno podría decir que es una aislada, queremos volverla a la noticia en todo el país. Y yo creo que los beneficios de reorientar en el mediano plazo recursos públicos hacia las prioridades, hacia el gasto social, hacia la construcción de una Colombia más equitativa, nos va a permitir que Jamundí y muchas otras partes del país tengan mejores hospitales. Bien, y desde Yopal, en el departamento de Casanare, se comunica a esta hora quien el gobierno responde, Fernando Ávila. Fernando, adelante, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, señor ministro, y muchas gracias por la oportunidad que le ha dado al pueblo de comunicarse y que está así que No, gracias, Fernando, a usted por la atención y estar pendiente. Y la pregunta es, con el conflicto, el cese del conflicto, ¿se van a liberar recursos económicos? Y si estos recursos económicos se pueden destinar de una manera práctica para que las familias adopten hábitos de vida saludables, alimentación sana, practiquen ejercicio, ¿cómo va a ver el ciudadano este ahorro de la guerra para vivir mejor? Sí, muy importante la pregunta y yo creo que de alguna manera se conecta con la respuesta que acabo de dar Karen y televidentes. Sí. Por supuesto que sí, esa es la idea, que se liberen recursos y que podamos enfocarnos no solamente en la promoción de hábitos de vida saludable, que es un tema importante, sino en todas las actividades que tienen que ver con la salud. Pero también, Karen, tenemos como sociedad, y si se quiere como Estado, una responsabilidad que también viene con la paz. Sí. Y es utilizar de manera eficiente los recursos públicos y desterrar la corrupción que ha aquejado a muchos departamentos y regiones de nuestro país. Bien, y ahora tenemos la pregunta de Juan Carlos Navarro, quien le envía desde las calles de nuestro país, y aquí está. ¿Cómo el ministerio garantizará la ayuda psicológica a sus víctimas y a sus victimarios? Participa, la urna está abierta. Lo hemos... Adelante, ministro. Gracias, Karen. Un poquito acelerado yo. Tranquilo, adelante y aprovechemos estos últimos minutos del programa. Lo hemos enfatizado ya varias veces que sin atención psicosocial a víctimas del conflicto, el posconflicto se nos va a quedar corto. El ministerio tiene un plan donde hemos venido llegando a todos los departamentos del país con esa atención, pero todavía su dimensión, la magnitud que tiene es muy pequeña con relación a las necesidades. Estamos trabajando, por ejemplo, en este momento con el Ministerio de Hacienda para que los recursos que se asignen a estos programas de atención psicosocial a víctimas del conflicto sean los necesarios para el año entrante. Y tenemos esa responsabilidad. No solamente el Ministerio de Salud, yo creo que el Estado colombiano hace parte de la conversación que tenemos con las otras instancias del Estado. Yo tomo esta pregunta básicamente como
un énfasis que tenemos que hacer. No se nos puede quedar de lado esa atención psicosocial a las víctimas del conflicto. Muy bien, y durante todo el programa hemos hablado de esos retos que se presentan para el sector salud luego de la firma de este acuerdo de paz la próxima semana, el 26 de septiembre, en la ciudad de Cartagena. Y precisamente para lograr cumplir con todos estos compromisos, el Ministerio de Salud viene trabajando en el desarrollo de un plan de contingencia que se fundamenta en 3 pilares. A continuación les contamos más detalles. Sin lugar a dudas, este acuerdo de paz no solo le permitirá a Colombia dejar atrás más de 5 décadas de violencia, sino también será la oportunidad perfecta para mejorar el sistema de salud de los colombianos. Por eso, la cartera encargada de este sector viene trabajando en el denominado plan de contingencia, que se cimienta en 3 aspectos. Uno, que tiene que ver con prestación de servicios. Es necesario garantizar, acompañados por las empresas sociales del Estado, que tienen responsabilidades y coberturas en los sitios que ya se han definido. Un segundo pilar está relacionado con la atención masiva, para lo que el Ministerio ya cuenta con una amplia experiencia. Sin embargo, no deja de representar un reto, ya que con esto se da un paso más hacia una nueva Colombia. Son temas relacionados con saneamiento básico, salud pública, inmunizaciones y demás. Y finalmente se pretende, mediante un decreto en trámite, ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. Y hay un tercer capítulo que también es fundamental y es la posibilidad que tienen las personas futuros reincorporados de estar allí, pero además las personas que todavía nos faltan por tener seguridad social en los sitios donde están, porque además algunos de ellos son bastante apartados. Este plan de contingencia tiene como objetivos, por un lado, cumplir con los compromisos adquiridos en La Habana, Cuba, y por otro, lograr un modelo integral de salud que beneficie a los 48 millones de colombianos. Bien, ministro, ahí el nuevo viceministro de Salud, Luis Fernando Correa, está acabado de nombrar, ¿no? Está encargado todavía, pero está debutando como viceministro de Salud. Luis Fernando Correa ha sido un funcionario ejemplar, manejaba todo el tema de atención de desastres, emergencias en el ministerio. Se conoce este país como nadie y va a ser fundamental. Y ahí todo lo que viene con el modelo rural y con los desafíos del posconflicto. Sí, y precisamente ahí nos estaba contando todo ese trabajo que va a realizar el ministerio para cumplir con estos desafíos y retos con la paz y el posconflicto para nuestro país. Y ahora tenemos a Luz Marina Caro, quien se encuentra en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Luz Marina, adelante. Muy bien, bueno, ministro, ya tenemos aquí estos últimos minuticos aquí en El Gobierno Responde y tenemos otro televidente que nos llama. No tengo el nombre, pero bueno, adelante con su pregunta. Ah, sí, está bien, ¿no? Aló, buenas noches. Hola, Ángel, ya tengo su nombre. Ángel Ortiz, desde Bogotá. Ángel, adelante, lo escuchamos. Bueno, quisiera saludar al doctor Gaviria. Sí, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy. Aló, aquí estoy atento. Doctor Gaviria, muy buenas noches. Yo quisiera saber cómo va a fortalecer el gobierno en Bogotá los programas de salud y de promoción y prevención en salud. Ángel, por favor, bájele un poquito a su televisor porque tenemos un problema porque usted se vuelve a escuchar. Entonces, bájele un poquito al televisor y aquí lo vamos a escuchar claramente, por favor. Yo puedo responder con lo que me dijo, ¿no? Bueno, entonces adelante porque hay que aprovechar estos últimos minutos. Alcancé a escuchar que está preocupado con las actividades de promoción y prevención aquí en el distrito. ¿Cómo se va a fortalecer ese sector? El distrito viene sector implementando una reforma en sus hospitales y se ha presentado una discusión sobre el futuro de un programa de prevención que había implementado la administración anterior que se conocía como Territorios Saludables. Yo creo que la pregunta va hacia allá. Es una pregunta particular del tema del distrito. Pues yo creo que entre todos estamos acompañando cómo articulamos el trabajo de las secretarías de salud con el trabajo de los hospitales para que esas actividades de promoción y prevención que han estado presentes en nuestra discusión durante el programa se hagan como tienen que hacerse. Muy bien, ministro, se acabó el tiempo aquí en El Gobierno Responde. Hoy me encantó tenerlo aquí, pero falta Muchas rápidamente gracias. Ese mensaje para todos los colombianos que nos ven a esta hora de la noche aquí Yo en creo El Gobierno que Responde. el mensaje sería este, Karen. Usted y yo, un colombiano típico tiene hoy 30 años. Hemos vivido siempre bajo el conflicto.
Yo creo que los colombianos todos nos merecemos un futuro distinto, una apuesta para un futuro mejor. Eso es lo que estamos tratando de hacer con La Paz. Y en el tema de la salud en particular, yo creo que quiero enfatizar esos 4 mensajes. Vamos a llevar el sistema de salud donde nunca estuvo, en nuestras áreas rurales. Vamos a trabajar con los otros sectores para resolver los problemas de nutrición que han preocupado a nuestro país en la última coyuntura. Vamos a trabajar para implementar los acuerdos y responderles a los padres de familia en el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Y vamos a asumir también el reto más importante del posconflicto, que es el reto de salud mental. Pero el mensaje tiene que ser un mensaje general también para todos. Merecemos los colombianos, después de mucho sufrimiento, vivir mejor, vivir en paz. Y como dice el presidente, hay una frase que me gusta, incluso que yo le oí por primera vez allá a un economista hablando de otro país muy lejos de aquí, después de la caída del muro de Berlín. Ser un país normal, dedicar todas nuestras energías a asumir nuestros retos sociales y a seguir progresando día a día y paso a paso. Bueno, ministro, muchísimas gracias por esas palabras y pues sí, llegó el momento de esa construcción de un nuevo país, de una nueva Colombia. Muchísimas gracias y éxitos para el cumplimiento de todos los retos. No, buen trabajo se le viene ahora. Más del que hace, más del que hace. Pero gracias, Karen, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias a todos los que nos acompañaron en el programa. Claro y que por aquí sí. estaré más frecuentemente. No, claro que sí, por ahí hay que planillarlo para un nuevo programa. ¿Y quién viene la próxima semana? Alan Jara, repite. No, es que Alan estuvo hace 8 días, entonces hay que planillarlo para las próximas semanas. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión del programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.